¿Alguna vez te has sentido perdido, sin saber si debes esperar en silencio o dar un paso de fe? Quizá esa sea la duda que está retrasando toda tu vida espiritual. Y si te dijera que el mayor enemigo de tu promesa no es el diablo, sino tu prisa por actuar fuera del tiempo de Dios, quédate hasta el final de este video, porque hoy descubrirás el secreto que puede acelerar milagros o retrasar promesas por años. Jesús siempre tiene una palabra que nos libra del error y nos conduce al centro de la voluntad de Dios. Muchos viven confundidos, llenos de dudas sobre decisiones importantes, sin darse cuenta de que la mayor trampa no es el error visible, sino la omisión silenciosa. ¿Cuántas veces dejamos de hacer algo que Dios quería, y por eso no vivimos la plenitud de su plan? El mensaje central aquí es que existe una dirección específica para cada estación de la vida. Si escuchamos la voz de Cristo, seremos guardados de enredos que roban nuestra paz. La verdadera transformación comienza cuando entendemos que Dios no solo nos da promesas, sino que también muestra el tiempo y el modo de cada cosa. Así aprendemos a no precipitarnos ni paralizarnos, sino a caminar paso a paso con Él. Esta palabra de transformación nos llama a alinear corazón y acción con el propósito divino. Entrar en un nuevo año siempre nos inspira a trazar metas. Pero la diferencia de quien cree es que nuestras metas no pueden basarse solo en deseos humanos, sino en el plan completo de Dios. En 2025, la meta no es acumular victorias personales, sino experimentar el viaje de vivir plenamente aquello que el Señor ya escribió para nosotros. Muchas veces pasamos años intentando conquistar lo que ya estaba reservado, pero de manera equivocada o fuera del tiempo correcto. Por eso, la gran meta debe ser: quiero vivir el plan completo de Dios para mi vida. Esa decisión exige rendición, fe y disposición para abandonar atajos. El verdadero éxito espiritual no es tener éxito a los ojos del mundo, sino cumplir exactamente aquello que el Creador estableció. Así, 2025 puede convertirse en un marco de transformación, un año profético, donde no haremos nada fuera de la voluntad de Dios. La gran pregunta que resuena en el corazón de muchos cristianos es: ¿debo esperar en Dios o debo tomar una actitud práctica? Ese dilema no es nuevo, pues la Biblia está llena de hombres y mujeres que enfrentaron la misma cuestión. Algunas veces Dios pidió silencio, otras veces ordenó movimiento. La dificultad está en discernir el tiempo correcto. Actuar sin dirección puede llevarnos a la frustración, pero esperar indefinidamente puede paralizarnos frente a la oportunidad del milagro. Por eso, la clave está en aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo. Cuando Él dice, detente, la obediencia preserva. Cuando Él dice, avanza, la obediencia genera milagros. Así, no se trata solo de esperar o actuar, sino de obedecer. El mayor error es tomar decisiones guiados por el corazón humano, que es engañoso. El mayor acierto es alinear cada paso a la palabra del Señor, confiando en que Él sabe el tiempo perfecto. Nehemías enfrentaba enemigos que querían impedir la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Su reacción es una lección eterna. Primero, oró a Dios. Después, colocó guardias. Ese equilibrio muestra que la fe no es pasividad, sino confianza acompañada de responsabilidad. Orar es entregar lo imposible a Dios, pero vigilar es asumir lo que está en nuestras manos. Muchas veces caemos en extremos. Algunos oran pero no actúan, otros actúan sin orar. Nehemías muestra que la clave es unir ambas cosas. Hay que doblar las rodillas, pero también levantar las manos para trabajar. Así aprendemos que esperar en Dios no significa cruzar los brazos, sino confiar mientras hacemos nuestra parte. Ese versículo nos enseña que la fe verdadera siempre se manifiesta en actitudes concretas, sin dejar brechas para el enemigo. Oración y acción, juntas, construyen muros inquebrantables. La vida cristiana no se compone solo de momentos de espera, ni tampoco de acción incesante. El equilibrio es la clave. A veces Dios pide que permanezcamos quietos, porque Él mismo peleará por nosotros. Otras veces, exige valentía y osadía para actuar con firmeza. La sabiduría está en reconocer cuando es necesaria cada postura. Si avanzamos cuando Dios pide espera, corremos el riesgo de salirnos del centro de su voluntad.
Si permanecemos quietos cuando Él manda actuar, podemos perder oportunidades únicas. Por eso, la madurez espiritual consiste en andar al compás de Dios, equilibrando fe y obras. La fe nos lleva a confiar en lo invisible, la acción nos lleva a corresponder al llamado. Cuando esos dos pilares se encuentran, lo sobrenatural acontece. Así aprendemos que equilibrio no es indecisión, sino discernimiento para saber el momento correcto de cada cosa. Noé recibió una orden imposible: construir un arca gigantesca sin ser ingeniero, arquitecto o constructor. Dios le dio las medidas y desapareció, dejando el trabajo en sus manos. Este episodio enseña que algunas promesas divinas solo se cumplen cuando hacemos nuestra parte. Dios no bajó a serrar madera con Noé, Él dio la dirección, y Noé obedeció. Durante 120 años, el patriarca trabajó, aún sin ver señales de lluvia. Ese es el retrato de la fe perseverante: actuar con base en una palabra, aun cuando nada lo confirme a los ojos humanos. Noé no sabía cuándo llovería, pero sabía que debía terminar el arca. La lección es clara: hay momentos en que Dios nos llama a obedecer aunque no entendamos. El milagro solo llega después de la obediencia. Si el arca no hubiese estado lista, la promesa no se habría cumplido. Fe es acción sostenida por la confianza. Muchos cristianos viven con miedo de equivocarse porque saben que el mayor riesgo no es fallar en detalles, sino salirse del centro de la voluntad de Dios. Andar por caminos propios puede llevarnos a lugares donde Dios no está. Es como llegar a una dirección sin su presencia, resultado inevitable de cosechas amargas. Cuando seguimos nuestro corazón, somos fácilmente engañados, pues Él es inestable y engañoso. La sociedad enseña a creer en uno mismo, pero la Biblia enseña a confiar en Dios. La crisis de la humanidad es justamente pensar que somos lo suficientemente inteligentes para decidir sin consultar al Señor. El verdadero peligro no está en caminar despacio, sino en caminar en la dirección equivocada. Por eso, necesitamos cultivar temor y dependencia, evitando decisiones precipitadas. Permanecer en el centro de la voluntad de Dios es la única seguridad contra frustraciones eternas. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como "sigue tu corazón" o "confía en tu intuición"? Aunque populares, esas ideas contradicen la Biblia, que afirma que el corazón es engañoso y desesperadamente corrupto. Confiar en sentimientos es caminar sobre arenas movedizas. Las emociones oscilan, pero la palabra de Dios permanece firme. Muchos desastres espirituales y emocionales nacen de la elección de creer en la propia intuición en lugar de buscar la dirección del Señor. La intuición puede incluso sugerir caminos rápidos, pero solo el Espíritu Santo revela la ruta correcta. Por eso, el cristiano maduro no se apoya en sí mismo, sino en Dios. El secreto está en cambiar la autoconfianza por la dependencia de Él. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Cristo en lugar de la voz del corazón, evitamos caer en trampas emocionales y espirituales. Confiar en el corazón es ilusión. Confiar en Dios es seguridad eterna. El predicador comparte que su familia sufrió años de consecuencias negativas a causa de una decisión fuera de la voluntad de Dios tomada por su padre. Esa historia muestra cómo una sola elección equivocada puede impactar generaciones enteras. El error no fue solo humano, sino espiritual, pues desvió a la familia del plan divino. Ese testimonio genera temor en el corazón del predicador, que decidió nunca más moverse sin escuchar claramente la voz de Dios. La lección es poderosa: nuestras decisiones no afectan solo a nosotros mismos, sino también a los que amamos. Por eso, necesitamos buscar sabiduría en oración antes de cada decisión. El temor de Dios no es miedo paralizante, sino conciencia de que las decisiones erradas traen cosechas amargas. Si una decisión equivocada puede marcar generaciones, imagina el impacto de una decisión correcta en el centro de la voluntad de Dios. Una de las declaraciones más fuertes del predicador es: si Dios no dice nada, yo no hago nada. Ese principio debería ser la base de todo cristiano. Muchas veces, en la prisa por resolver situaciones, tomamos actitudes sin dirección divina. El resultado: frustración, pérdida de tiempo y cosechas amargas. El silencio de Dios no es ausencia,
es prueba de confianza. Él desea ver si somos capaces de esperar en Él aun cuando todo dentro de nosotros pide prisa. No moverse sin una respuesta clara es un acto de fe y sumisión. Es reconocer que la voluntad de Dios es mejor que cualquier solución improvisada. Cuando elegimos no actuar sin instrucción, estamos diciendo a Señor, prefiero esperar tu voz antes que correr el riesgo de perderme. Esa postura protege nuestro futuro y garantiza que cada paso esté alineado con el plan eterno del Padre. El predicador comparte un testimonio impactante. Durante 3 años él y su esposa oraron y trabajaron por un proyecto de vida. Al inicio, Dios había dado la propuesta perfecta, pero como la respuesta no llegó de inmediato, comenzaron a intentar adaptaciones humanas. Durante ese tiempo enfrentaron frustraciones y noes sucesivos, hasta que, después de 3 años, Dios habló claramente: haz la misma propuesta que te di al principio. Cuando obedecieron exactamente lo que el Señor había dicho desde el inicio, la puerta se abrió. Esa historia nos enseña que la prisa nos hace inventar atajos, pero Dios honra solo lo que está dentro de su voluntad original. La demora no era señal de abandono, sino de proceso. Muchas veces Dios nos lleva al punto inicial para mostrar que no se trataba de creatividad humana, sino de obediencia simple. La promesa solo se cumple cuando seguimos su instrucción exacta. Una de las mayores dificultades del ser humano es opinar en las ideas de Dios. Queremos ayudar, añadir detalles o adaptar el plan divino a nuestra lógica, pero en realidad, lo único que conseguimos cuando intervenimos es retrasar el proceso. Dios es perfecto y no necesita de nuestra creatividad para cumplir sus promesas. Lo que Él espera es obediencia y confianza. Muchas veces, nuestra ansiedad crea soluciones humanas que parecen buenas, pero que no tienen valor delante del cielo. El secreto es aprender a callar cuando Él manda callar y actuar solo cuando Él ordena. La mejor ayuda que podemos dar a Dios es no estorbar. Su plan no necesita complementos, solo ejecución. Cuando quitamos nuestras manos, Él muestra su poder. El milagro se manifiesta cuando entendemos que la obra es totalmente del Señor. Para equilibrar fe y acción, necesitamos 2 elementos: sabiduría y valentía. La fe nos da sabiduría para esperar el momento correcto. La valentía nos da osadía para actuar cuando Dios lo ordena. Muchos tienen fe, pero no valentía. Otros tienen valentía, pero no fe. El equilibrio sucede cuando ambas se unen. La fe sin acción puede volverse pasividad. La valentía sin fe puede transformarse en imprudencia. Por eso, la madurez cristiana es desarrollar un corazón que confía plenamente, pero que también se levanta con osadía ante las instrucciones divinas. Cuando fe y valentía caminan juntas, vemos lo imposible acontecer. Es la osadía de poner el pie en las aguas, confiando en que el mar se abrirá. Es la sabiduría de esperar en silencio cuando Dios pide calma. Ese equilibrio es la clave para vivir promesas sin retrasos ni frustraciones. Uno de los puntos más impactantes del mensaje es la declaración de que aquello que demoraría años puede suceder en meses, si no estorbamos el plan de Dios. Muchas veces, somos nosotros los responsables de los retrasos. Cuando inventamos caminos propios, necesitamos recomenzar hasta volver al punto donde Dios nos dio la instrucción inicial. Pero cuando obedecemos de forma inmediata y simple, el milagro llega más rápido de lo que imaginamos. La obediencia abre puertas, genera favor y acelera procesos. No se trata de apresurar a Dios, sino de no crear barreras para lo que Él ya planeó. Si Él mandó dar el paso, da el paso. Si mandó esperar, espera. La obediencia incondicional no solo nos protege, sino que también activa lo sobrenatural. El tiempo de Dios es perfecto, pero nuestra obediencia puede alinear el cielo con la tierra de manera extraordinaria. Los muros de Jericó no cayeron por fuerza militar, sino por la obediencia exacta a las instrucciones divinas. Durante 7 días, el pueblo rodeó la ciudad en silencio, aún sin entender la lógica. Solo en el momento ordenado, levantaron un gran grito, y las murallas se vinieron abajo. Esa historia enseña que hay momentos en que Dios nos pide silencio total,
y otros en que exige expresión de fe. El secreto no estaba en el grito, sino en la obediencia al tiempo correcto. Si hubieran gritado antes, nada habría sucedido. Así también es con nosotros. No sirve actuar fuera del tiempo. La victoria llega cuando seguimos el ritmo de Dios, aunque parezca extraño. El silencio de Jericó nos enseña a confiar, y el grito nos enseña a actuar con fe. Cuando obedecemos al comando exacto, aquello que parecía inamovible se derrumba ante la presencia de Dios. Una de las verdades más desafiantes es que los planes de Dios nunca combinan con quienes somos hoy, sino con la versión transformada, que aún no conocemos. Cuando José recibió la promesa de ser gobernador, aún era un joven prisionero. Cuando David fue ungido rey, era solo un pastor de ovejas. Cuando Juan el Bautista fue profetizado, aún era un niño. Dios no habla con base en lo que somos ahora, sino en lo que seremos en el proceso. Eso significa que las promesas siempre parecen demasiado grandes, demasiado distantes o imposibles, pero esa es justamente la evidencia de que vienen de Dios. Él no escoge a los capacitados, capacita a los escogidos. El proceso entre la promesa y su cumplimiento es la lapidación. Cada etapa nos acerca a la versión que Dios ya ve. Por lo tanto, no rechaces el plan porque parezca imposible. Fue hecho a la medida de tu transformación. Entre la promesa y el cumplimiento, siempre existe un proceso. José necesitó pasar por prisiones antes de convertirse en gobernador. David enfrentó gigantes antes de reinar. Moisés vivió el desierto antes de liberar a Israel. El proceso no es castigo, sino preparación. Él moldea nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos enseña a depender de Dios. Sin proceso, no hay madurez para sostener la promesa. Muchas veces queremos saltar etapas, pero cada una de ellas es necesaria para formar en nosotros la versión que vivirá el propósito. El proceso duele, pero también nos purifica. Él quita nuestra autosuficiencia y nos enseña a confiar. Cuando entendemos eso, pasamos a ver los desiertos y esperas no como pérdidas de tiempo, sino como lecciones de Dios. El proceso prepara el escenario para la promesa, y cada lágrima derramada se convierte en semilla de victoria futura. El episodio del Mar Rojo muestra la esencia de este dilema: esperar o actuar. El pueblo estaba acorralado entre el mar al frente y el ejército de Faraón atrás. Parecía el fin. Muchos pensaron que estaban en el lugar equivocado, pero fue Dios quien los llevó por ese camino. La crisis era necesaria para revelar el milagro. Moisés clamó, y Dios respondió: extiende el cayado. El mar se abrió ante la obediencia. Esa historia nos enseña que, a veces, Dios nos conduce a lugares imposibles solo para mostrar su poder. Cuando no hay salida humana, solo nos queda confiar. El mismo Dios que ordena el camino más largo es el que abre el mar. Lo que parecía derrota se transforma en escenario de victoria. La lección es clara: no cuestiones el camino al que Dios te lleva. Si Él te puso frente al mar, es porque Él mismo lo abrirá. Al final, la respuesta no está en esperar o actuar, sino en obedecer. Dios puede mandar detenerse o puede mandar avanzar. El secreto es seguir su voz. El equilibrio no es una fórmula, sino una dependencia constante. En algunos momentos, la fe será todo. En otros, la acción será necesaria. En ciertas situaciones, el silencio es la clave. En otras, el grito de fe derriba murallas. No existe modelo humano que seguir, solo la obediencia a la instrucción individual de Dios. Él sabe el tiempo, el modo y el camino. Nuestra responsabilidad es mantener el corazón sensible a su voz. Cuando elegimos obedecer, aún sin entender, entramos en el flujo del plan perfecto, y el resultado siempre es el mismo: promesas cumplidas, milagros acelerados y una vida alineada al propósito eterno. El secreto de la victoria no es hacer mucho, sino obedecer lo que Dios mande. Y ahora ya lo sabes, el secreto no es correr ni detenerse por miedo, sino obedecer la voz de Dios en cada detalle. Su tiempo nunca falla, y la promesa siempre llega a quienes confían. Si esta palabra habló contigo, deja tu amén aquí en los comentarios, comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje, y suscríbete al canal para seguir recibiendo contenidos que edifican tu fe. Recuerda,
esperar en silencio o actuar en fe. Lo importante es obedecer. ¿Y quién obedece? Ve milagros. Señor nuestro Dios y Padre, te agradecemos por esta palabra que nos enseñó a esperar y a actuar conforme a tu voluntad. Reconocemos que muchas veces nuestro corazón nos engaña, pero queremos depender solamente de ti. Padre, danos discernimiento para saber cuándo debemos permanecer en silencio y cuándo debemos dar pasos de fe. Líbranos de la prisa que nos aleja de tu promesa y de la parálisis que nos impide avanzar. Bendice a cada persona que escuchó este mensaje, trayendo paz al corazón, dirección clara para las decisiones y la certeza de que tú nunca fallas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.